Fíjense lo que ha propuesto Gabriel Rubinstein, el viceministro de Economía, que ayer envió una carta a los referentes de Juntos por el Cambio, en la cual, bueno, critica que Juntos por el Cambio haya criticado el canje de deuda en pesos que se hizo la semana pasada. Nosotros contamos que eso ha generado también mucho ruido dentro de los economistas, de la oposición, que por ejemplo tanto Carlos Melconian como Redrado consideraban que no era pertinente que salieran con un comunicado quienes aspiran a ser gobierno a plantear que el canje de deuda era vil y ruinoso, porque entre otras cosas generan todavía más incertidumbre sobre si se va a pagar o no la deuda en pesos con la próxima administración. Pero el punto sustancial, me parece, de lo que plantea Rubinstein es que obviamente con la viña, se supone, de Sergio Massa, el ministro de Economía, le está diciendo a la oposición que si quieren acelerar el ajuste fiscal, bueno, está la oportunidad de que este año hay que discutir el presupuesto 2024, porque por ley hay que enviarlo al Congreso en septiembre de este año, el presupuesto del año próximo, y le propone ir a déficit cero el año próximo, cosa que el FMI en el acuerdo original no exigía, porque el FMI exige un muy exigente 1,9% del PBI este año, pero el año que viene era 0,9% del PBI. Entonces está planteando, bueno, vamos directamente a déficit cero, un ajuste muy grande para el presupuesto del año próximo. ¿Qué dice Rubinstein en la carta? Me parece que ahí les tira el guante a la oposición y vamos a ver cuál es la reacción. En medio de la campaña electoral uno tiende a pensar que todos se van a hacer lo distraídos, porque nadie quiere hablar de ajuste en medio de la campaña electoral, pero no de ajuste de que hay que terminar con incendiar el Banco Central y cerrar el Estado, sino concretamente cómo hacemos para bajar 2 puntos del PBI, dónde recortan, qué impuestos quieren subir, qué bajar, qué regímenes promocionales eliminar, por ejemplo Tierra del Fuego, o el tema de subsidios energéticos, que estamos en 2,5 puntos del PBI y que el FMI está exigiendo ya este año eliminar completamente para por lo menos el 40% de la población. Los meses pasan y habrá que acordar un presupuesto para 2024, dice Rubinstein. Y este aquí que este ministerio es proclive a alcanzar un equilibrio fiscal primario cuanto antes y luego superávit primario. Y un pajarito nos contó que Juntos por el Cambio aparentemente también acuerda con tal objetivo. Rubinstein está haciendo suyo algo que también plantea Massa, que yo creo que colisiona con lo que siempre dijo Cristina, que hay que ir cuanto antes a déficit cero. Pero evidentemente Cristina lo avala porque no dice nada de estos temas. Habla de la retórica y demás, del presidente, del juego político, del bimonetarismo, pero no está en contra del ajuste fiscal, porque no sale a quemarle los papeles al ministro de Economía. Lo que hace Rubinstein es tomar ese impulso y planteárselo sobre la mesa a la oposición. ¿Qué tal entonces si dejamos toda esta pavada de lado, se refiere al tema de canje de deuda en pesos, y empezamos discusiones técnico-políticas desde ahora, a ver si en 2024, en lugar del 0,9% de déficit acordado con el FMI, ya con una economía más pujante, sin sequía, gasoducto Néstor Kirchner completado, nuevo gobierno, etcétera, nos animamos a procurar un presupuesto equilibrado? Y finalmente plantea ¿qué gastos bajaríamos? ¿Qué exenciones impositivas podríamos dejar de lado? ¿Alguien propone subir impuestos? Mucho para discutir y quién sabe, tal vez podríamos ponernos de acuerdo. Obviamente, esas discusiones son las que pueden generar estabilidad en la transición política y en el inicio de un próximo gobierno. Y miren ustedes, es una de esas, casi sin pensarlo, estaríamos logrando a dejar de proponer el default como herramienta política de política económica. B, dejar de discutir sobre la necesidad de equilibrio fiscal y centrar las discusiones en el cómo lograrlo, cuánto de baja de gastos, cuánto de impuestos, etcétera, etcétera. Me parece que es interesante el planteo porque, insisto, no solamente abriría una discusión grande en la oposición, sino fundamentalmente en el oficialismo. Porque el oficialismo está proponiendo un ajuste en medio de la campaña electoral, que por otro lado todos dicen, y hay coincidencia, de que es necesario para que no se desmandre todo. Entre otras cosas, la deuda en pesos, y que la Argentina no vuelva de default en default. Entonces, me parece interesante, hay que ver si alguien toma, levanta el guante con esto, o se hacen lo distraído y siguen de largo, tanto en la oposición como en el oficialismo,
Pero bueno, esto es lo que Rubinstein ha planteado sobre la mesa, me imagino, insisto, con el aval de Sergio Massa, que es el ministro de Economía. Chino, es un gobierno curioso este. Un gobierno... Curioso. Curioso. Es un gobierno, digamos, por un lado, tenemos, no sé, a Máximo Kirchner el sábado despotricando contra el presidente o hablando, digamos, de las banderas históricas del kirchnerismo, y por otro lado, bueno, hay parte del gobierno que está más que nada preocupado cómo encarrila las cuentas con el Fondo Monetario. Sí, me parece que estamos todos, quiero creer que todos estamos comprometidos con la gestión, con la gobernabilidad, y pensando que si cumplimos 40 años de democracia, una forma de fortalecer la democracia es que nuestra gestión día a día resuelva gradualmente problemas de los argentinos. Por eso planteaba antes del corte que la realidad se va imponiendo a veces sobre las ideas y que la unidad tiene que estar por encima de los conflictos. Esto que vos estás comentando, a mí me parece una sana discusión donde todos vamos a tener miradas a priori diferentes, porque todos queremos acordar y tener previsión respecto a los grandes números de la economía, pero cada uno va a defender sus espacios, el sector social que representa, el sector productivo, la provincia, los intereses, etcétera, que son válidos. Si lo pudiéramos articular eso con el bien común, a algunos le ha ido muy bien los últimos 20, 30 años, a otros no tanto, a la mayoría del pueblo regular o mal, me parece que eso es un horizonte que nos permitiría discutir un país desde otra perspectiva. Porque seguir discutiendo a ver quién tiene la culpa, vos sos más culpable, yo soy menos, con consigna, no nos ha ido bien los últimos 40 años, ¿no? Tomando como referencia los números del 75 comparándolos con los de hoy. Ha habido gobiernos que parecía que salíamos de esa trampa, pero hoy la realidad, con un mundo, ustedes comentaron los Estados Unidos, con un mundo global que no es fácil, que no es cómodo, no solamente por la situación económica de Estados Unidos, conflictos bélicos, la sequía que estamos sufriendo en la Argentina, me parece que yo estoy por una salida racional, apasionada, con discusión, con fuerza, pero pensando en el bien común de los argentinos. ¿Tenés una pregunta, Javier, para Navarro? Sí, cuesta salir de esta dinámica que vos planteas, Chino, de ponerse de acuerdo cuando están todo el tiempo tiroteándose, incluso del propio oficialismo. Lo que decía Maxi, de lo que dijo Máximo, hoy salió a contestarle a Aníbal Fernández diciendo que no sabe cuántas horas trabaja Máximo. ¿No te parece que en nombre del incendio que hay de la realidad, el gobierno sobre todo, que tiene el de mayor responsabilidad porque es el que administra el Estado, debería ya a esta altura dejar de lado ese tipo de diferencias, pero solo se acrecientan? Sí, eso en teoría debería ser así. Después estás comentando datos que no es así. También es la característica y la particularidad de cada integrante del gobierno. Yo lo veo a Alberto Fernández pensando en la gestión, con aciertos y errores, los ministros lo mismo. Yo elegí, soy secretario, no soy ministro, yo elegí la externa, no la interna. No es que la ignore, no es que soy un hombre de la política, no soy un marciano, pero si no resolvemos la externa, si no podemos ir en el día a día gestionando y resolviendo con personalidades diversas, con personalidades también de la oposición, con personalidades del mundo económico que yo a priori tengo desconfianza o no estoy de acuerdo y ellos tendrán desconfianza de nosotros porque somos, vaya a saber, un monstruo ahí del fondo de la periferia de las grandes ciudades. Pero si no nos sentamos en una mesa para pensar una Argentina que nos abarca todo, reitero, pensando en el bien común, construyendo equidad, no, yo no quiero un acuerdo para que todo siga igual, que lo macro se ordene como en algún país hermano, que lo macro cierre a costa de 60-70% de pobres. Tiene que ser un acuerdo, tiene que ser un consenso para que la pobreza vaya bajando y la equidad vaya subiendo. No es imposible. Yo hago política pensando en esa dirección. Si no, me tendría que dedicar a otra cosa. Yo creo que es posible. Por eso insisto, por eso persisto, por eso sé que no es fácil, pero me parece que acá, no sé quién lo dice, hay un cantante que lo dice, el héroe de esta historia es el pueblo. Si seguimos ese camino, vamos a encontrar la solución. Lo que hay que bajarse un poco de creer que somos iluminados cuando los políticos tenemos el doble de responsabilidad y si somos gobierno más todavía. Ustedes son conscientes un poco de lo que decía Aurelio, que
cuando uno mira las encuestas o mira la última elección, digamos, el peronismo está en su piso histórico y puede mostrar que mínimamente está ahí discutiendo si va a haber un balotaje o no va a haber un balotaje, porque Milei tiene 20 puntos. Y el votante de Milei es un votante joven, pero también furiosamente enojado, primero con el gobierno, porque en general están enojados con el que gobierna en el momento, también muchos con el gobierno de Macri, pero fundamentalmente con este gobierno. Entonces, si uno suma los votantes de Juntos por el Cambio y los votantes de Milei, digamos, verdaderamente hay una situación de rechazo muy fuerte a la actual gestión. ¿Son conscientes de eso? Sí, por supuesto. Yo demando mucho en la calle, además de hablar con encuestadores, en el caso de Fede hablamos seguido, porque respeto su seriedad, bueno, conocí a su padre, hay muchos encuestadores serios, otros no tanto, vamos a ser también, así como hay político más serio y político menos serio, o periodistas, pero la calle te lo indica. Cuando vos andás en la calle y sos más o menos conocido... Que estás llegando al final del gobierno... Pues hay una crisis... Si la política... A ver, ¿la política qué es? Sí. Resolver los problemas de la mayoría. Para eso te votan. ¿De un lado o del otro? Y en ese aspecto fracasaron. Si vos no lo resolvés, si vos los agravás... A ver, yo puedo venir acá y decir, mirá, asumimos en el 19 con una deuda externa irresponsablemente tomada por Macri, 54% de inflación, la actividad productiva a la vaca, etcétera, etcétera. Después la pandemia, más la guerra, pero también debo reconocer que nuestra discusión no ayuda. Por eso digo, pensemos en los argentinos, no en la chiquita de la interna. Eso no implica que no podamos discutir quién es el candidato, ir a paso, debatir apasionadamente, enojarnos, pero siempre subordinado al bien común de los argentinos. No, está bien, pero... Bueno, yo trabajo en esa dirección. Yo estoy para construir puentes. Pero, para destruir, para construir trincheras. Lo que sucede es que por primera vez hay una coincidencia de que la realidad los pasó por encima. En el gobierno que reconoce los problemas, que a diferencia de lo que pasaba con Cristina, no considera que sean los medios o lo que construyen la realidad, sino que consideran que la realidad es compleja. ¿Cómo es? La realidad es compleja. Los medios, algunos ayudan. Y en Cristina, que cree que este gobierno también fracasó. Pero es un problema global. Los oficialismos están en crisis en todo Occidente, salvo excepciones, están en crisis en Occidente. Pero a mí no me conforma eso. Yo lo que quiero que en Argentina el frente de todo esté a la altura de las circunstancias y laburemos todos los días para resolver problemas. Tengamos la franqueza de decir no podemos, nos equivocamos, abrazar al que sufre, estar cerca de la gente y la discusión ponerla en un plano de respeto hacia los argentinos que laburan todo el día. Berbisky suele decir que usted lanza la candidatura de Schiaretti. ¿Es así? ¿Está apoyando la candidatura de Schiaretti? No, en absoluto. Me preguntaron qué opino si Schiaretti eventualmente, me lo preguntaron hace varios meses, y que sería un buen candidato. Como si me preguntan, ¿qué te parece River? Es un buen equipo. Yo soy de San Lorenzo, no soy de River. Está bien. No, porque también está todo el armado del ajedrez político, entonces si hay tiempo... Pero voy a ir más allá. Si hay tiempo... Yo creo que el desafío de frente de todo es ampliarse. No alcanza con lo que somos. Yo trabajaría sobre el peronismo de Córdoba, que es Schiaretti su principal referencia. Schiaretti no quiere saber nada con nosotros, pero yo creo que tenemos la obligación con los partidos provinciales. ¿Y cómo va a querer saber con usted la provincia más antikirchnerista del país? Nosotros tenemos que encontrar el abuelo. Lo hunde Alberto Fernández si lo abraza. Esto no es un problema de nombres. El peronismo tiene que volver a ser una fuerza que integra los sectores productivos, que integra al centro, a Santa Fe, a Entre Ríos, a Córdoba, al interior de la provincia de Buenos Aires. Y eso es dialogar y acordar. Y después toda esa idea que tenía no la pudieron lograr. Te pueden votar o no. Pero todos, cuando hablas, yo vengo de Mar del Plata, estuve con un importante empresario pesquero que al final me dice la verdad, yo no sé si lo voy a votar, pero a mí me va bien cuando gobiernan ustedes. Tiene 800 trabajadores, exporta el 70%, construyendo 3 barcos. O sea que hay una realidad también, es que cuando esos mismos empresarios que por ahí están enojados con nosotros, cuando gobierna Macri les va pésimo. O sea que esta elección no es una elección cualquiera en un mundo que está cambiando, en un mundo que va a mejorar. Tiene razón lo que dice Rubens, que no va a haber sequía, vamos a tener gasoducto, va a haber más recursos. ¿Se la vamos a regalar a Macri para que la vuelva a destruir como hizo en el 2015? Bueno. ¿O nosotros somos capaces de mejorar y aprender de los errores para hacer una gestión que piense en el 100% de los argentinos?
Navarro, gracias. Bueno, eso lo va a determinar la gente. Si Gracias la gente a Dios, dice la democracia interna y la democracia claro, que pase de el todos que los argentinos. sigue o querrá de nuevo intentar una vez más. No le salió la primera, a ver si la segunda le sale un poquito mejor a Alberto Fernández o quien sea. Gracias, Chino. Gracias a ustedes.